Bien, continuando con la revisión de la herramienta WebGout, procedemos a ingresar a la función Injection Flows y a la opción SQL Injection de forma avanzada. Procedemos a leer la información que nos proporciona la herramienta, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cómo podemos realizar estos tipos de ataque, y procedemos a ver específicamente la prueba que nos merece en este momento. Se nos indica que realicemos la prueba de obtener datos de la otra tabla correspondiente a la funcionalidad por la cual ya está desarrollada este formulario. Se nos provee también de información acerca de la segunda tabla, cuál es su nombre y cuáles son sus campos, ¿sí? En el punto 6.a se nos especifica qué es lo que necesita esta prueba. Entonces podemos usar un query con union o un join de estas tablas. Primero debemos de conocer qué significa union. Para ello nos vamos al navegador Google y realizamos la consulta. Un union es un operador el cual trabaja con select, ¿sí? Y el cual debe de tener el mismo número de campos, y estos campos deben de ser de un tipo similar, ¿sí? Nos provee un ejemplo de cómo funciona el select, cómo podemos usar el operador. De manera básica es la unión de un SQL con otro comando SQL, ¿sí? Y sus columnas deben de ser iguales, del mismo tipo, y deben de tener la misma cantidad correspondiente a la tabla número 1. Para ello he preparado el siguiente SQL, el cual voy a introducir en este campo. La funcionalidad principal de este casillero, de este input, es traer información acerca de la cuenta de algún usuario. Pero con el siguiente SQL lo que hacemos es cerrar el campo, cerrar la consulta, ¿sí? Y añadir un OR donde 1 sea igual a 1 para que se cumpla la función o la cadena de que me pueda extraer todo lo que existe en esa tabla, ¿sí? Seguido de un union con el siguiente select de la nueva tabla. En este caso hemos colocado el user ID, el username, el password, igual como está colocado en la tabla que ha sido creada. Se preguntarán por qué utilizo varios null y por último un 0. Simplemente porque para utilizar union debo de mantener la misma estructura en el SQL número 2 con el SQL número 1, que sería la funcionalidad de este casillero. Entonces voy a proceder simplemente a copiar este SQL ya preparado. Como pueden ver, es simplemente rellenado los casilleros, las columnas, con datos proporcionales a los de la cadena número 1, lo que me está obteniendo, y al final he ingresado -- para suprimir todo comentario o todo SQL, toda funcionalidad adicional, para que simplemente quede comentada. Entonces procedo a realizar el pegado del SQL preparado y doy un clic en Get Account Info. Como se puede observar, he listado toda la información mediante un union del SQL correspondiente a la funcionalidad 1 con la funcionalidad 2, la cual ya está trabajada a mi gusto, en este caso para la obtención de todos los usuarios.
El segundo punto, el literal B, me indica o me solicita la clave, el password del usuario Dave. En este caso simplemente voy a ingresar en el campo password el valor correspondiente a la clave de Dave. ¿Cómo sé que esta es su clave? No simplemente por el valor correspondido, sino porque en el SQL que yo he preparado indico el mismo orden de la tabla. Entonces los valores enteros corresponden al primary key, que es el user ID, la segunda columna es el username y la tercera columna es el password. Simplemente ingresaré en este casillero la clave del usuario Dave y haré el chequeo respectivo. Como se puede ver, ha sido exitoso y se ha completado la prueba satisfactoriamente. Lo que podemos observar es que las casillas, los inputs, no están debidamente validados para soportar un ataque de SQL Injection, y las funcionalidades de igual forma. ¿Cuál sería la recomendación? Realizar procesos de validación en las cajas de texto para omitir que el usuario pueda ingresar en estas cajas operadores como el Union, SQL de manera directa, y que sea interpretado en el servidor y enviado como consulta a la base de datos. Debemos de realizar la programación de todos los campos de texto, todos los campos que sean de entrada, que sean de salida, de manera que limpiemos antes de ser ejecutados en el servidor cualquier tipo de operador o sentencia SQL que esté fuera del alcance, fuera de los permisos con los que debe de ejecutar la funcionalidad. Una segunda opción sería trabajar con un usuario con mínimos privilegios y permitir que el usuario pueda acceder hasta las funcionalidades que tiene realmente permitidas. Nunca trabajar con un usuario administrador.